Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 6 de Masejet Sukkah. Vamos a comenzar al final de la página 5, donde nos quedamos ayer. Estábamos hablando sobre la medida de 10 tefajim, de donde aprendíamos que la altura mínima de la Sukkah era de 10 tefajim. Y había un punto que decía que esa medida era lo que se llama alajá le Moshe mi Sinai, es decir, es una alajá que Moshe recibió en el monte Sinai. Y nos basa eso sobre un principio que dice, que dijo Rabbi Hilla Barashi, en nombre de Rab, todas las medidas, todos los hatzitzin, es decir, aquellas cosas que hacen hatzitzá, que interfieren cuando una persona se mete al mikveh, y todas las mejitzin, todas las paredes, son una alajá le Moshe mi Sinai. Entonces ahora comienza ahí la Gemara donde está marcado en amarillo y dice, Shiurin mi deoraitaninu. Dice, espera, me está diciendo que las medidas se refiere a las medidas de que la persona debe comer, o cuánto una persona transporta en Shabbat, si está prohibido transportar cuánta medida, etcétera. Bien, esas medidas, dice, ¿y esas medidas son una alajá de Moshe Sinai? No, de Oraitaninu, las aprendemos de la Torá. ¿Cómo? Dichtiv, está escrito, eres Hitau Seorá, Vegefenuten Averimon, eres del Shemen Udvash. Es un pasuk muy conocido, es el versículo en el cual se nos habla sobre las 7 frutas por las cuales fue alabada la tierra de Israel. Es decir, la tierra de Israel es una tierra de trigo, de cebada, de vides, de higos, de granadas, una tierra de olivos y de bash, que hace referencia al dátil. Bien, entonces, sobre este versículo, esto es una subida que ya hemos estudiado en otros tratados, principalmente en Masejet Berajot y en Masejet Shabbat, creo también. Sobre este versículo dice Amar Rav Hanin, dice Rav Hanin, Kola pasukas de le shiurim neema. Todo este versículo nos viene a hablar sobre las medidas, es decir, viene a insinuarnos cuáles son las medidas. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver cuáles son estas medidas. Vamos a ver una por una. 7 elementos, 7 medidas. Dice así. Jitá le bait amenugá. La jitá, el trigo, perdón, fue enseñado ¿para qué? Para hablarnos sobre la bait amenugá, es decir, una casa en la cual salió una mancha de tzaraat. Sabemos que cuando una casa tenía una mancha de tzaraat, todo lo que había en la casa quedaba impuro, cuando el Cohen la decretaba tzaraat, y toda aquella persona que entraba a la casa se impurificaba. Entonces, ¿qué dice? Imaginemos que hay una casa que está con tzaraat. Dice Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Anichnas la vaina menuga, un hombre que entra a una casa que está con una mancha de tzaraat, Vekelav al ketefa besandalav betabeota beyado, y entra con su ropa sobre el hombro y sus sandalias y su anillo en la mano, es decir, no lo lleva puesto, ¿sí? Uvehen temei miyad, tanto el hombre como los utensilios quedan impuros inmediatamente, es decir, por haber entrado en la casa con el zarat, inmediatamente esas prendas y la persona quedan impurificadas. Bien, ahora dice, allá la bushkelab, pero si la persona estaba vistiendo las ropas, vesandalab beraglab, y llevaba las sandalias, los zapatos en sus pies, betabeotab beotab, y su anillo lo llevaba en sus dedos, es decir, cada uno en la forma en la que se debe vestir. Entonces, las ropas quedan anuladas frente a la persona. Entonces, también miyad, el hombre queda impuro inmediatamente, pero gen tehorim hiye bigde ajilat pras. Pero las ropas y los utensilios están puros hasta que la persona permanezca en la casa el tiempo que se llama kede ajilat pras. O sea, esto se basa, como trae Rashi, en los versículos. El versículo dice, ¿cómo dice el versículo? Ve'aba el abai ditma, es decir, la persona que viene a la casa se va a impurificar. Por eso él queda impuro inmediatamente. Pero en cuanto al resto dice,
Veashoje babait yejabeset begadab, veaogel babait yejabeset begadab. El que duerme en la casa va a lavar sus ropas y el que come en la casa va a lavar sus ropas. ¿Qué quiere decir? Que para que las ropas y los utensilios queden impuros, tiene que haber comido. Ahora, ¿cómo se considera ese tiempo que la persona es el tiempo suficiente para haber comido? Que de agilat pras, es decir, ese tiempo que se tardaría en comer medio panecillo. Ah, ¿qué tipo de pan? Pat gitin, dice, un pan de trigo, porque el pan de trigo se come más rápido que el pan de cebada, es más ligero. Además, mesev, mesev, es decir, que se come estando inclinado. Veoje el beliftán y se come además con untándolo en algo, bien, en una ensalada o en una cosa así. Entonces, de ahí tenemos Gita. Gita nos da el tiempo que se llama Kedea Gilat Pras con respecto a la impureza de la casa que recibe una mancha. Ahora dice Seorá. Seorá es la cebada. ¿Dónde sabemos la cebada? Ditnan, como se enseñó en una Mishnah. Etzem que Seorá metame bemagomasa. Ve no metame beogel. Cuando tenemos un hueso de un ser humano, ¿sí? Sabemos que un cadáver de una persona impurifica. Tumatmet. Cuando tenemos un hueso del tamaño de un grano de cebada, ese hueso solamente impurifica bemagau bemasa, es decir, por tocarlo o por desplazarlo. Bueno, métame ogel, pero si estás dentro de la misma habitación que ese hueso, no impurifica. Gefen, que es el gefen, la vid, la uva, que es de Revilla y en la Nazir. Es decir, ¿para qué fue dada esta medida? ¿Para qué fue dicho el gefen? Para enseñarnos el revit de vino del Nazir. Entonces nos dice, está prohibido que el Nazir beba vino y tampoco que coma uvas o pasas o los pelejos de la uva o las hojas de la uva. Y para calcular esas medidas se hace utilizando un revit de vino, ¿sí? A través del principio de Arquímedes, diría yo. Es decir, se coge un vaso de vino, yo meto dentro las uvas o las pasas o todo, mientras cuando me rebose y la cantidad de vino que rebosó sea un revit, eso es lo que está prohibido que coma el Nazir. Y dice Rashi, muy curiosamente, la verdad es que son cosas que me fascinan cuando traen temas así, esto está en Masejet Nazir, que se hace con vino y no con agua, porque el vino es más espeso, es más denso, entonces el volumen que va a ser diferente que si lo hubiésemos metido en el agua. Muy bien, dejemos de lado Arquímedes y las matemáticas y vamos al siguiente. El siguiente fruto se llama teena. ¿Qué es la teena? El higo. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar el higo? Que grogeret lo tzad be Shabbat. Es decir, estudiamos en Masejet Shabbat que la persona que saca un alimento en un tamaño como un higo está transgrediendo la prohibición de Otzaá en Shabbat, de llevar de un dominio al otro. Rimón. ¿Qué es el rimón? La granada. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Kol keleba alebatim carrimón. Es decir, shiuran carrimón. Dice, cuando una persona tiene un utensilio, y aquí dice Baalebatim, quiere decir las personas de a pie, es decir, no estamos hablando de un vendedor de utensilios, por ejemplo, un plato, ¿sí? El plato que yo tengo en mi casa, dice, si se llega a agujerear de tal manera que por el agujero pase una granada, entonces se llama que ya no recibe impureza, ese utensilio. Y dice justamente los Baalebatim porque el vendedor es mucho más meticuloso en cuanto tiene un pequeño agujero, este plato ya no le sirve, entonces se llamaría que también recibe impureza. Bien, entonces por eso tenemos la medida del rimón. Bien, ahora, eres de Shemen, dice la tierra de olivos que dan aceite. Eres, ¿a qué se hace referencia? Eres Shekol Shiurea Kazetim, donde todas sus medidas son como un kazait. La gran pregunta, dice, Kol Shiurea Salkaratach. Me estás hablando que todas las medidas son como un kazait. Si acabamos de hablar de la Jitá, de la Seorá, del Gefen, del Rimón, y ahora me dices que todas las medidas son kazait. Ahí Kahane de Amrinan. Fíjate lo que acabamos de decir. Entonces, ¿cómo corrige? Dice, Ela, Ema, más bien de así, Sherov Shiurea Kezetim, que la mayoría de sus medidas
son como el kazait. Bien, estamos por aquí. Muy bien. Por último, nos queda el dátil. Bien, el dátil dijimos que es devash. Bien, la miel hace referencia a la miel de dátil. Dice, ¿por qué fue enseñada la miel? ¿Para qué medida? Que Kotebe Takasá, Beyom Kippurim, como estudiamos en Masaje Yomá, que terminamos hace unos días, va a ser una semana que acabamos en Masaje Yomá, y ahí estudiamos que la medida prohibida para comer en Kippur es como un dátil grueso. Entonces, tenemos ahí, hemos visto todas estas medidas, las aprendemos de un versículo de la Torá. Entonces, ¿cómo nos dice que es alajá le Moshe Sinai? Dice, alma de Oray Taninu, estás viendo que son fijados por la Torá. Dice, Tisbara Shiurin Ketive Ela Ilgeta Ninhu Ukras Machta Be'almahu. Dice, no, es verdad, mira. ¿Acaso la Torá está escribiendo la medida de qué es un kazait? No, solamente está mencionando los frutos y está apoyándose en el versículo para enseñarnos los shiurim, pero la halajá en sí es una halajá de Moshe Sinai. Es decir, Moshe fijó las medidas porque se le enseñó a Hashem en el monte de Sinai, pero además el versículo viene a reforzar las palabras. Entonces, en realidad, es una halajá de Moshe Sinai porque la Torah no lo expresa meforash, claramente. Muy bien, segundo aspecto que dijimos que era halajá de Moshe Sinai, Hatzitzin, es decir, el tema que tiene que ver con lo que se fija como una interrupción entre la carne y el agua en un mikve. De Oray Taninu, dice Hatzitzin, halajá de Moshe Sinai, no, en la Torah se nos habla de eso. ¿Acaso no están explícitamente dichos en la Torah? Dichtiv está escrito, Verajaset Besarubamay. Es decir, la persona tiene que, se impurificó, tiene que lavar su carne en el agua. Es decir, ¿qué significa? Que no tiene que haber nada que interfiera entre él y el agua. Entonces dice, Kiata Ilgeta Lesearo. Dice, responde la Gemara y dice, ¿para qué fue traída esta ley? Esta halajá de Moshe Sinai. Lesearo para los pelos. Que de Rabba Barbarjana, como aquello que dijo Rabba Barbarjana. Llamar Rabba Barbarjana, como dijo Rabba Barbarjana. Nima Ahat Keshura Hotzetzet. Shalosh Enan Hotzetzot. Shtaim En Yodea. Dice, si tienes un pelo que está atado, es decir, un pelo que se ató con otro pelo en tu piel, ¿bien? O que tiene un nudo en el pelo, perdón. Es decir, tienes un pelo y ese pelo se hizo un nudo en sí mismo. Eso, Hotzetz. ¿Por qué? Porque es tan fino que el nudo va a ser muy, muy rígido y el agua no va a poder entrar y entonces no va a estar pasando por todos los lados. Si tienes 3 pelos que se hicieron un nudo entre ellos, ahí vas a decir que al ser 3 pelos, ¿sí? Como mi barba que tiene 3 pelos, bien, entonces seguro que entre medias queda hueco para que el agua pueda pasar. Ahora, 2, dice Rabba Barjana, no sé qué decirte, no sé cómo es la ley. Ahora dice, pregunta la Gemara, ¿acaso la hatzitza se aronami midoraitanino? También la hatzitza de los pelos, también está aprendido de la Torah. Dichtiv verachatz et besarubamai. El versículo dice, y lavarás su piel en el agua. Pero ¿cómo dice su piel? Et besaro. Sabemos que cuando la Torah trae la palabra et, aj, rak, ¿sí? Et viene a añadir algo. ¿Sí? Et ha tefel le besaró. ¿Qué quiere decir et ha tefel le besaró? Aquello que es secundario frente a la piel. Humanihu. ¿Y qué es lo que es secundario frente a la piel en el cuerpo de la persona? Searo, sus pelos. Entonces, y lavará sus pelos y su carne en el agua. Entonces tampoco puede haber hatzitza de la Torah. Kiata ilgeta leje de Rabbi Ishak. Ahora, cuando llegó esta halajá, fue enseñada sobre los hatzitzin delante de Rabbi Ishak, ¿sí? De amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, de Bar Torah. Así es como está enseñado. De Bar Torah, halajá le Moshe Sinai. Que únicamente la hatzitzá que se encuentra al rubó umakpid alab hotzetz. Tiene una hatzitzá
una interrupción entre la piel y el agua, que se encuentra en la mayoría del cuerpo y que la persona le molesta, eso es lo que hace hatzitza. Ahora, Vesheeno Makpid Alab, pero si, aunque esté en la mayoría de su cuerpo, él no le da importancia a ello, Enochotzetz no hace hatzitza. Por ejemplo, si la persona viene y tiene en el pelo así, todo borbotones de pintura o cosas así, la persona, no, o sea, ella no le gusta quedarse con eso. Entonces, a eso se le llama una hatzitza. Pero si es algo que la persona no le va a dar importancia, como si, por ejemplo, la gente que se pone gel en el pelo se queda apelmazado, pero a la persona no le importa tener eso, entonces ahí no sería hatzitza, según lo que está diciendo aquí. Rabbi Ishak. Enojotzet. Ahora, Begazru, los sabios decretaron al rubo she'eno makpid, mishum rubo a makpid. Vinieron a decretar sobre cuando la mayoría del cuerpo tiene ese elemento y la persona le da igual, a causa de cuando la mayoría del cuerpo tiene ese elemento y la persona sí le importa. Ve al mi'uto a makbid, y también sobre cuando es la minoría del cuerpo y la persona sí le importa. Ahora, mishum rubo makbid, a causa de cuando es la mayoría del cuerpo y la persona sí que le importa, Entonces, Velikzar Nami, pregunta la Gemara, entonces que también decrete al miuto sheno makpid, mishum miuto a makpid, cuando la minoría del cuerpo tiene el elemento que interfiere y la persona le da igual, a causa de cuando tiene la minoría del cuerpo y la persona sí le importa. Y nami mishum rubo sheno makpid, y también así, cuando la mayoría del cuerpo tiene el elemento y la persona le da igual. Hi gufa gezera, veanan nekum, venigzere gezera le gezera. Es decir, esta reducción es una gezerá de Rabanán, un decreto de los sabios. Y nosotros no establecemos un decreto sobre algo que ya fue decretado. Bien, entonces vemos por una parte que en realidad el tema este de las hatzitzot, hay una parte que efectivamente la Torah nos viene a hablar sobre ello, pero el detalle en sí es alajá le Moshe Sinai. Por último, el tema de las paredes. Mejitzin ha de amarán. Bueno, las mejitzot es como aquello que hemos dicho. Vamos a ver si encontramos aquí. Aquí estamos. Mejitzin ha de amarán. Es decir, la altura de 10 tefajim. Pregunta la Gemara. Anija de Rabbi Yudá. Espera. Esto le va bien a Rabbi Yudá. Decir que es alajá de Moshe Sinai. ¿Por qué no lo aprende? Como vimos ayer de los pesukim, del arca y de los querubim y de todo eso. De Rabbi Meir, pero para Rabbi Meir, que aprende la altura de la pared de los querubim, Maika le ¿qué me vas a decir? Responde la Gemara y dice, Ki atia ilgeta. Es decir, lo que viene de la halajá de Moshe Sinai, que son las leyes de las paredes, como por ejemplo, legud, es decir, los gud, que dijimos que es cuando se estira la pared, gud asik, que se estira hacia arriba, o gud, gud ahit, que se estira para abajo la pared, ¿bien? O lo que dijimos, la pared que estaba inclinada, ¿sí? Gudasik, Levud, la ley de Levud, es decir, que cuando hay dos postes que están separados por menos de 3 tefajim se consideran como una sola pared. O Dofen Akumá, eso es la pared inclinada hasta el techo. Eso es alajá de Moshe Sinai. ¿Bien? Muy bien. Entonces hasta aquí llegamos con el tema de los shiurim, de las medidas, y ahora vamos a entrar en otra parte de la Mishnah. Hemos visto la altura máxima, hemos visto la altura mínima. Ahora vamos a hablar de las paredes de la sukkah. Dijo la Mishnah, Veshen la shalosh defanot. Es decir, una sukkah que no tiene 3 paredes, pesula, no es válida. Tanur Abanán, estudiaron nuestros sabios en una veredad, ¿cómo son estas 3 paredes? Dice, Shtaim kel getan, ushlishit afilu tefach. Es decir, 2 paredes, como la ley de la pared, es decir,
que tiene que tener por lo menos 7 tefajim y 7 tefajim cada pared, 2 paredes así, y una que puede ser incluso de un solo tefaj. Bien. Ahora, ¿de dónde aprende todo esto? Perdón, esto es Rabanán. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ¿qué es lo que opina? Sheloshaki el Jetán. 3 paredes como la halajá, enteras, urrebiit afilu tefaj. Y la cuarta, aunque sea solamente un tefaj. Ahora, Bemaika me explique. ¿Dónde está la discusión entre Rabanán y Rabbi Shimon? Rabanán sabre yeshem la masoret, pero Rabbi Shimon sabar yeshem la mikra. Muy bien. Dice aquí, la discusión se basa en qué? Que para los sabios, nosotros sabemos que en la Torá hay veces que hay palabras que están escritas de una manera y se pronuncian de otra. Cuando miramos un Humash, hay lo que se llama un keri uktiv, es decir, está ketiv de una manera, está escrito de una manera, pero se lee de otra. Entonces, dice, yesh am la masoret, es decir, lo esencial es cómo escribió Moshe Rabenu y transmitió el Sefer Torah al pueblo de Israel, y no cómo se lee. Y Rabbi Shimon dice, Yesham la mikra, lo que cuenta es cómo se lee. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Rabanán Samre Yesham la masoret, los sabios opinan que lo esencial es cómo está escrito. Ahora, ¿cómo está escrito? La Torah nos dice, Basukot teshevu shivat yamim, Kol ha'ezrach beIsrael yeshevu basukot, leman yedudotechem, ki basukot oshavti et bnei Israel. Tenemos 3 veces la palabra basukot. Ahora, la primera vez está escrito basakat, es decir, sin la vav. A ver si lo encuentro aquí. Aquí, basakat, sin la vav. Aquí, la segunda vez está escrito igual, basakat, y la tercera vez está escrita basukot. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Dicen, Yeshav la masoret. Lo esencial es cómo está escrito. Muy bien, ¿cómo está escrito? Basakat, basakat, basukot. Quiere decir, cada basakat es una sola. Y basukot son 2. Entonces ya tenemos 4. Bien. Vamos a ver cómo lo dice la Gemara. Dice, basakat, basakat, basukot. Arekan arba. Tenemos 4. Dalhad legufe. Quita una suká de estas 4 que tenemos para enseñar la ley de que hay que habitar en una suká. ¿Cuántos nos quedan? 3. Pashuleu, Tlata. Shtaim Kilhetan. De esas 3, 2 son como la ley lo marca, es decir, de 7 por 7. 7 por lo menos. Ati el Geta, Urgaata Leshelishit. Entonces viene la halajá de Moshe Sinai y nos dice que la tercera la reduce hasta un tamaño de un tefa. Veokmea tefa. Ahora, esa es la opinión de los sabios. Rabbi Shimon, ¿qué es lo que dice? Yeshem la mikra. Lo esencial es cómo se lee. Ahora, ¿cómo se lee estos 2 versículos? Basukot teshevu shivat yamim. Kol ha'ezrach beIsrael yeshevu basukot. Leman yedeu dorotechem ki basukot. Oshavti et bnei Israel. ¿Cómo hemos leído las 3 veces? Basukot, basukot, basukot. Entonces, ¿cuántas es cada sukot? Son 2. ¿Cuántas tenemos? Basukot, basukot, basukot. Harekan shesh, tenemos 6. Dalhat kra legufe. Quita una para la mitzvah de la suká. Nos quedan 5. Pashuleu arba. Perdón, quita una, son 2 sukot. ¿Sí? Quita una palabra. Son 2 sukot. Pashuleu arba, nos quedan 4. Shalosh kilhatan. 3 paredes como deben ser. Ahat ilheta. Una es una halajá de Moshe Sinai. Ugra'ata le rebi'it. Ve'akomta ve'okamta a tefaj. La cuarta la reduce hasta el tamaño de un tefaj. Entonces hemos entendido. Los sabios nos dicen, hay basukot, basakat, basakat, basukot. Son 4. Quito una para la mitzvah de la suká, de sentarme en la suká. Me quedan 3. Viene la halajá de Moshe Sinai y nos dice, de las 3, una puede ser solamente de un tefaj. ¿Qué es lo que dice Rabbi Shimon? Basukot, basukot, basukot. Plural. Son 6. Quita un pasuk para enseñarle la mitzvah de la suká. Es decir, me quedan 4. 2 veces la palabra basukot. ¿Sí? De esas 4 son 3 y 1. 3 tienen que ser
de 7 tefajim por lo menos. Y una viene la halajá de Moshe Missinai para decirme que puede tener, que puede llegar hasta ser solamente de un tefa. Veiva de tema, si me quieres decir de Kule Alma, Yeshem la Mikra. Ah, ¿sabes qué? Vamos a tratar de arreglarnos. Que la discusión entre Rabbanán y Rabbi Shimon, no hay discusión. Los dos opinan que Yeshem la Mikra, es decir, que lo esencial es cómo se lee, es decir, Basukot, plural. Behaca mi pligue. Entonces, ¿dónde está la discusión entre ellos? Porque uno dice 3 y el otro dice 4. Mars Abar, uno opina, Sejajab Bayekra. Es decir, para enseñarnos que tiene que haber un sejaj, el techo, necesito una vez la palabra basukot. Basuka. Omar Sabra, Sejajab lo Bayekra. Y el otro opina, es decir, dijimos, si Yeshem, la Mikra, si lo que cuenta es cómo se lee, Basukot, Basukot, Basukot. Quito un Basukot para la mitzvah de la Sukkah en sí, me quedan 4. ¿Bien? Rabbi Shimon dice que tiene que haber 4 paredes, perfecto. Los sabios dicen que tiene que haber 3. Entonces, ¿cómo hago para que sea 3? Un Basukot, uno de los 4, me sirve para el techo. Los otros 3 son las paredes. La halajá de Moshe Missinai, que una de esas 3 paredes puede ser solamente un tefaj. Ahora, Rabbi Shimon dice, no, yo no necesito un basukot para el techo. Entonces tengo 4 veces 4 sukot. Viene la halajá de Moshe Missinai y me dice 3 como la halajá y 1 solamente un tefaj. Ahora, viva de tema. Y si quieres decirme, de Kule Alma y Yeshem la Masoret, también podemos hacer lo mismo, que todo el mundo opina que lo esencial es cómo está escrito. Cómo está escrito que es Basakat, Basakat, Basukot. Solamente tenemos 4. Viaja, deja mi pligue. ¿Dónde está la discusión entonces? ¿Por qué uno llega a 3 y otro llega a 4? Mar Sabar, Rabanán opina, los sabios, Kiati ilgeta ligroa. Es decir, que lo que vino de Moshe Missinai es para disminuir. Mar Sabar, y el otro sabio, Kiati ilgeta leosif, que la halajá de Moshe Missinai vino para añadir a la 4ª pared que puede tener un tefa. Muy bien. Veiva de tema, y si quieres decir, tercera posibilidad, de Kule Alma, Kiati ilgeta ligroa. En todos los casos podemos decir que la halajá de Moshe Missinai vino a disminuir. Veyeshem la Masoret. Y lo esencial es cómo está escrito. Basakat, Basakat, Basukot. Ay, ¿cómo nos arreglamos? ¿Por qué Rabbanán dice 3 y Rabbi Shimon dice 4? Dice, Beaja, Bedoshin Tehilot, Kamipligue. La discusión está aquí. En todos los casos siempre hemos dicho que una de las Sukot lo quitamos, ¿para qué? Para la mitzvah en sí de habitar en la Sukkah. Entonces la discusión justamente está ahí. Los tejilot, es decir, la primera, si la cuento o no la cuento. Si la introduzco como, la quito porque ya la utilicé para la mitzvah, o dorshimota, o también se puede utilizar para dar la explicación del versículo. Dice Mar Sabar, Rabbi Shimon opina, dorshim tejilot. Se tiene en cuenta la primera también para la explicación. Entonces por eso dice, Basakat, Basakat, Basukot. Tengo 4, viene la halajá de Moshe Missinai y me dice, una de las 4 paredes, un tefaj. Pero Mar Sabar, los sabios opinan, en dorshim tejilot. No se interpreta la primera de ellas. Es decir, Basakat, Basakat, Basukot. Tengo 4. La primera la saco porque la necesito para la mitzvah de la sukkah. Me quedan 3. Viene la halajá de Moshe Missinai. 2 como la halajá, 2 de 7 y una que sea solamente un tefaj. Ahora dice para acabar, Radmatna, Mar dijo Radmatna, Ta'ame de Rabbi Shimon. El motivo de Rabbi Shimon, el origen, su motivo, ¿cuál es? Meaja, de otro versículo. Él aprende y dice, Besuká tiyel atzel yomam mejorev ulmachse ulmistor miserem umimatar. Es decir, que interpretando un versículo del profeta Yeshayahu, dice que la Sukkah será un lugar en el cual nos vamos a poder resguardar de la lluvia, de escondernos, ¿sí? Entonces dice, para que ese lugar pueda ser un lugar donde realmente te puedas esconder, es necesario que haya 4 paredes. Y por eso él dice que la Sukkah tiene que tener 4 paredes. Bien, hasta aquí llegamos entonces a nuestro estudio de hoy. ¿Sí? Página 6. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos y avanzaremos en la página 7. Hizku veimtzu a todos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.